Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hoy conecto con un país vecino, Francia, para dar la bienvenida a Juliana Silva, creadora del movimiento y de la comunidad Sin Azúcar, gracias. Bueno, Juliana, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida al podcast. Muchas gracias a ti por la invitación y es un honor estar acá. Bueno, Juliana, la verdad que tenía muchas ganas de compartir este ratito contigo porque te sigo desde hace un tiempo en redes y enseguida vi como mucha conexión, ¿no? Muchos puntos en común entre nosotras. Veo que tú también eres una chica viajera que un día decidió salir de su país para empezar una nueva vida en otro sitio diferente. Veo que también estás ahí a tope en la lucha un poco contra el azúcar, en la adicción contra el azúcar. Y luego veo una historia muy bonita como de desarrollo personal, de crecimiento. Veo que también estás emprendiendo. Y por aquí me gustaría empezar, si te parece. Me encantaría que nos contaras tu historia, quién eres y cómo surge todo esto. Sí, claro. Pues mira, yo creo que todo hace parte de lo mismo. Y cuando tú ves a una persona y muchas veces vemos solo una cara de la persona que viaja o la persona que come o la persona que alguna cara, pero al fin y al cabo somos seres súper integrales que yo creo que muchos tenemos en común. Es una búsqueda un poco de sentido, de identidad, de pertenencia, de encontrarnos, y todas estas experiencias que tenemos en distintos ambientes nos lo permiten, nos permiten conocernos, que yo creo que es el propósito de la vida, conocernos más y entender mejor quién somos. Entonces, sí, estoy desde hace un tiempo, desde que me fui de Colombia, muy enganchada con la idea del crecimiento personal, dándome cuenta que uno acaba la universidad y ahí no se acaba el camino de aprendizaje, sino que ahí empieza la verdadera escuela, que es la escuela de la vida. Y es salir, y entre más sales de tu zona de confort, del lugar conocido, entre más exploras, más te das cuenta de todo lo que hay por crecer, por aprender, y eso se da cuando viajas, eso se da cuando sales, eso se da cuando no entiendes el idioma, cosas de este estilo, como también se da cuando emprendes, cuando tienes un nuevo proyecto, siempre que te planteas un reto. Entonces, sí, desde hace como 3, 4 años se ha vuelto un poco mi valor principal de vida, el tema del crecimiento personal. Y esto aborda como te decía, muchas dimensiones del ser. Aborda toda tu relación con tu propio cuerpo, con la alimentación, que es donde nace Sin Azúcar, gracias. Como también aborda a lo que te dedicas, tu misión de vida, en lo que empleas tu tiempo, que es todo lo que tiene que ver con emprendimiento y con proyectos que uno tenga, y en general, digamos, como todas esas dimensiones del ser. Entonces, sí, creo que resumiste bien y pues bueno, esa soy yo, un poco una mezcla de todo. Hablabas de tu proyecto Sin Azúcar, gracias. Y a mí la verdad que me parece súper interesante, sobre todo en un momento como el actual, ¿no? Que yo creo que estamos un poco invadidos en el supermercado, la televisión, tenemos a nuestro alcance muchísimos productos azucarados. Y yo no sé si esto también tuvo que ver algo con ese episodio, ¿no? En tu vida personal. Comentabas también o te leía de que sufriste un trastorno de la conducta alimenticia. No sé si viene por ahí el tema de crear este proyecto. Y no sé si es muy personal quizá esta pregunta, y te la hago porque yo soy muy partidaria de dar visibilidad a estos temas, porque la verdad es que nunca sabes quién te está escuchando al otro lado. Y muchas veces tus problemas son los de otros, ¿no? Entonces también qué importante con plataformas como esta poder ayudar o aportar un granito de arena a alguien al que le pueda inspirar todo lo que pueda escuchar pues por aquí, ¿no?
Claro, totalmente. Y la verdad no me incomoda en lo más mínimo y por eso mismo tengo mi comunidad para compartir experiencia personal, para hacerles saber a las personas que hay otras personas por allá afuera que luchamos con los mismos problemas, con los mismos retos y que no estamos solos, que estamos acompañados y que tenemos una comunidad. Entonces, Sin Azúcar Gracias evidentemente nace de una historia 100% personal. Digamos que yo toda mi vida fui muy consumidora de dulce, de azúcar, como tú dices, está por todas partes. Y no solo está por todas partes, sino que empezamos a asociarla con algunos momentos de nuestras vidas para sentirnos mejor o la usamos para celebrar momentos especiales y creamos un vínculo emocional muy fuerte con esto. Y digamos, es el origen de una relación un poco particular con el azúcar, precisamente porque generas una conexión emocional muy extraña. ¿En qué sentido? Que muchas veces la utilizas para sentirte mejor, pero también cuando estás estresada, cuando estás ansiosa. ¿Y qué sucede? También la acompaña la culpa, porque dices esto me hace daño o esto me está engordando, que es lo que le pasa a muchas personas. Y para mí es ahí donde empiezan a nacer las primeras semillitas de la adicción al azúcar, que para mí, esto es una opinión 100% personal, es un trastorno de la conducta alimenticia en sí. Yo, como tú lo decías, he vivido algunos patrones que si bien no han sido diagnosticados, me identifico mucho con varios trastornos. Ahí quiero sí aclarar eso, como que una cosa es el diagnóstico oficial y otra cosa es tu sentir que tienes patrones distintos y eso no te hace raro cada vez, y esto me lo ha permitido en mi comunidad entender que somos muchísimas personas que en algún momento de nuestras vidas tenemos una relación tormentosa y conflictiva con la comida. Creo yo que la adicción al azúcar hace parte de esa relación tormentosa. Si tú tienes una adicción por comer todo el tiempo, pues evidentemente hay algo ahí en la relación con la comida que no es sano, que hay un patrón extraño que hay que entrar a mirar, y todo eso nace de tu campo personal, porque somos una generación tristemente adicta a las distracciones, a escondernos de nuestras emociones. No sabemos enfrentar muy bien literalmente algunos estados emocionales que son normales y naturales y nos refugiamos en distintas cosas, sea comida, sea redes sociales, sea Netflix, sea cualquier cosa que nos permita escapar de esa realidad. Entonces, muchas veces es inconsciente. Las personas simplemente están ahí inconscientes y pues esto para la industria de alimentos, como tú dices, pues es genial porque tú estás ahí y entre más consumas, mejor. Entonces, por todo lado tienes información que te invita a consumir más, tienes un montón de marketing que te hace creer que eres más chévere si pides una pizza a que si pides una ensalada. Tienes un montón de marketing que te hace creer, sí, destapa la felicidad y ese tipo de cosas, que al final simplemente son cosas que se te meten en tu cabeza, en lo que yo llamo el backlog, el inconsciente que está ahí, y empiezan a generar patrones muy poco sanos. En mi caso personal, el mío, lo que te digo, es algo que se crea desde que uno es pequeño. En la adolescencia, todo el tema de estas imágenes de apariencia física ideal y estos modelos que uno cree que esos son los cuerpos ideales y realmente es algo supremamente no realista y que por estética, y también es un periodo de la vida, la adolescencia, cuando se le está formando a uno el criterio, no lo tienes formado y lo único que ves son esas imágenes y dices yo quiero eso y hasta no hacer eso no soy suficiente. Desde ahí también empiezas a crear ese vacío interno que vas a llenar con X o Y cosa. Para algunos de nosotros es la comida y el azúcar. Entonces, hay muchas personas que lo pueden vivir en un momento y después, listo, ya, salen y puede que tengan otra adicción distinta, porque yo la verdad creo que todas las personas en su vida se estrellan con algún tipo de situación que las hace permitir mirar hacia adentro y preguntarse qué es lo que está pasando. Puede ser hasta una relación con una persona, una relación tóxica, tormentosa, que les permite cuestionarse. Algunos fuimos con la comida y a mí me pasó, fue en China. Yo antes de vivir en París estaba en China, fui a Shanghai a hacer parte de mi máster
Y efectivamente, sin darme cuenta, estaba teniendo muchos cambios, una soledad muy fuerte porque estaba al otro lado del mundo, sin hablar el idioma, sin conocer a nadie. Aparte, ni siquiera cuadraban los horarios para hablar con mi familia. Entonces, toda esta soledad, ¿en qué te empiezas a refugiar? En lo conocido, en lo que tienes el control, en lo que sabes que te vas a hacer sentir mejor, que es la comida. Entonces, digamos que ahí yo siento que fue ese detonante. Luego entendí, luego de un par de años de tratar de entender mi propia relación con la comida, cómo evolucionó, me di cuenta que cuando uno se va por fuera a vivir a otro lugar, existe un proceso psicológico que se llama el duelo migratorio. El duelo migratorio es cuando te vas a vivir a otro lugar y dejas atrás tu vida, la vida que tenías. Entonces es como un duelo, como cuando pierdes a una persona y cuando pierdes algo de tu vida, perdiste tu vida anterior. Y eso a nivel psicológico se siente muy fuerte y a veces no nos tomamos el tiempo y la energía y la ayuda necesaria para digerir lo que está pasando. Creemos que todo está bien, subamos la foto linda a Instagram y todo va muy bien y salimos hice una nueva vida y vivió feliz para siempre. Y así no es la realidad y muchas veces las personas, incluyéndome, nos refugiamos en la comida. Eso fue lo que pasó y un día que en verdad este es el momento donde yo digo, acá ya empezó el primer episodio bastante alarmante, llamémoslo así, que fue mi primer atracón. El atracón y el trastorno por atracón es un desorden alimenticio y ese es el primero con el que yo me identifico así fuerte, que es este episodio donde durante un tiempo delimitado consumes mucha comida sin querer, acompañado de un sentimiento de culpa y realmente te desconectas por completo de tu cuerpo y es como a llenar ese vacío con comida. Me acuerdo que esto me pasó con unas galletas en China y después yo quería salir a comprarme un helado, o sea, fue como literalmente como si algo se apoderara de uno y uno quisiera comer y comer. Y cuando acabas, te duele hasta el estómago y dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué acabo de hacer? Y te entra una culpa horrible. Y yo afortunadamente dije, esto no es normal y yo tengo que hacer algo. Y yo en eso agradezco lo que he consumido en el tiempo, la información, las herramientas de crecimiento personal, es donde uno saca su cajita de herramientas y dice, listo, pedir ayuda es de valientes y de una y tuve una asesoría con una nutricionista holística. No es tanto nutricionista, sino es más de todo el tema holístico y más como de una parte emocional, quien me hizo entender varias cosas y sobre todo yo siento que el simple hecho de compartir tu historia con alguien, ya, como que te hace sentir que no estás solo. Y empecé a buscar y yo dije, bueno, voy a desapegarme del azúcar y de ahí nació Sin Azúcar Gracias. Y me acuerdo que un día que puse una publicación que se volvió un poco viral, como el quinto día de abrir la cuenta, donde puse mi historia, una foto en vestido de baño y decía, los últimos 2 años he subido y bajado de peso, producto de un viaje, es una relación de amor-odios con la comida, una semana como súper bien, la otra súper mal, que efectivamente eso era lo que me pasaba. Y pues mucha gente se identificó y ahí empecé a ganar un montón de seguidores de un momento a otro. Fue una cuenta que creció muy rápido. Y ahí me di cuenta que somos muchísimas personas, muchísimas, las que sufrimos con el tema de la comida, con el tema del azúcar. Y es lindo tener una comunidad de apoyo donde ni siquiera existe como una solución única para todo el mundo, porque hay muchas soluciones que vibran distinto con cada persona, pero al menos entender, listo, todas estas personas estamos en búsqueda de lo mismo, compartimos un problema similar y qué lindo es saber que no estamos solos. Entonces, de ahí nace Sin Azúcar Gracias. Pues la verdad es que mientras estabas contando la historia, o sea, me emocionaba incluso un poco, porque conecta con episodios de mi vida, ¿no? Que tienes ahí, que siguen ahí, ¿no? O sea, que siguen como latentes. Entonces, cuando lo sacas un poco a relucir, es como volver a conectar con todo eso y con lo mal que se pasa, porque la verdad es lo que tú dices, que
que no tiene por qué necesariamente ser diagnosticado a nivel médico, pero que tú como individua o sea, te ves reflejada con ciertos patrones, ¿no? Entonces creo que es una realidad más común de la que la gente piensa o cree. Creo que también hay como mucho ocultismo, porque no sé tú, pero yo sentía vergüenza absoluta, ¿no? Entonces es algo que nunca llegas a comunicar, es que te das incluso asco, ¿no? A ti mismo, es como, no, no, no. Entonces, desde aquí, hilando un poco con todo esto que decías, ¿no? De que fuiste una nutricionista holística, todo el tema del desarrollo personal y tal, qué importante también cambiar no solo a través de una dieta, porque al final no sé tú qué opinarás, pero yo pienso que no es la solución, sino que la solución va más por identificar qué conducta en concreto o qué pensamiento recurrente tienes en concreto cada vez que recurres a, pues eso, a atracar la nevera, ¿no? Más que seguir un enfoque de dieta en sí. Totalmente de acuerdo y de hecho, bueno, yo ayer lancé un curso que hice, que era el curso de Sin Azúcar Gracias, que fueron 2 años de tratar de buscar la solución. Y yo decía, ¿cuál es la solución? ¿Es la dieta baja en carbohidratos? ¿O es la dieta cetogénica? ¿O es el real fooding? ¿O qué es? ¿Dónde está la solución para esto? Y después de mucho tiempo y de vivirlo en carne propia me di cuenta que no se trata de la comida, no se trata de la comida. Tú puedes alimentarte a punta de chocolate y todo depende del diálogo mental que tienes. Todo es ese diálogo mental y ¿por qué me he dado cuenta? Porque han habido también otros momentos de mi vida donde mi diálogo mental, cuando dejé el azúcar la primera vez, que era, yo digo la primera vez porque fue un periodo donde realmente durante 3 meses no consumí absolutamente nada de azúcar, ni un ultraprocesado, ni nada que tuviera azúcar, nada, nada, nada. Era súper estricta, pero en ese entonces mi discurso mental era igual muy sano. Yo veía la comida como algo súper sano y todo estaba desde un ambiente mental muy sano. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Cuando me cambiaron las reglas de juego y yo no controlaba todo lo que comía, que fue que empecé un nuevo trabajo en una nueva ciudad, nuevos colegas, nuevas personas, ahí como que ya no sabes cuáles son las reglas del juego y te desbalanceas un montón. Pero todo es el discurso mental, porque la comida seguía siendo la misma, lo que cambia es la manera como la ves y lo que te dices, es esa vocecita detrás. Y yo estoy, no sé si lo conozcas, es una herramienta que si alguna persona de tu audiencia conecta con esta experiencia, invito a que aprendas sobre este enfoque, que es el tema de la alimentación intuitiva, y es romper por completo todas esas ideologías de dietas, de seguir digamos, un plan de comidas, sino es más cómo logras conectarte con tu cuerpo, con tus señales de hambre, de saciedad, y volver a lograr esta conexión de que va mucho más allá de la comida y como conectarte y respetar esa conexión muy linda que a medida que crecemos se va dañando, porque es en realidad eso que pasa. Entonces, sí estoy completamente de acuerdo contigo, no tiene nada que ver con las dietas, no tiene nada que ver con lo que comas, sino es el pensamiento y la vocecita. Y en este mismo enfoque de alimentación intuitiva me gusta mucho porque hace referencia a 2 voces que uno tiene, que es la voz del policía de la dieta, que es la que te dice, eso está mal, te vas a engordar, no deberías comer eso, ¿por qué estás haciendo esto? Como la que te castiga, pero también tienes la vocecita permisiva. Ay, fue un día largo, te lo mereces, ve y comes esto, ve a la despensa, ve a la nevera. Son vocecitas que tienes por dentro, que es muy interesante cuando logras observarlas y decir, uy, ¿qué está pasando ahí? Empiezas a descubrir muchas cosas de ti y con el tiempo, con mucho trabajo, porque esto no es algo que cambia de un día para otro, es algo que uno tiene que estar ahí trabajando porque es algo que se construyó durante años. Esas voces tomaron fuerza, fueron durante años, incluso a medida que uno se desarrolla su personalidad, desarrollas estos pensamientos. Entonces romperlas requiere un gran esfuerzo, pero es muy interesante cuando las logras romper y te logras aislar de ese juicio que hay y con toda la parte del crecimiento personal te das cuenta que
cuando rompes ese vínculo emocional que tienes con la comida, ya sea de culpabilidad o de amor o de ganas, y simplemente es comida, que la disfrutas y muy rico, todo cambia. Todo cambia y yo he estado ahí en algunos momentos. Ahorita, por ejemplo, no estoy ahí y lo acepto con, digamos, sin culpa y sin vergüenza. Invito a todas las personas que entiendan que esto no es un motivo para avergonzarse, sino al revés, como que esto te hace más fuerte, sea lo que sea que estés viviendo. Así que cero culpa sobre esto, pues si uno está pasando por un momento retador con esto, es más que todo saberlo aceptar con vulnerabilidad y amar esa vulnerabilidad, amarla, cuidarla y decir, listo, tengo mucho que mejorar, pero eso no tiene nada de malo. Hoy soy suficiente como soy, con todo el bagaje emocional que traigo, pero pues es algo lindo y es lindo ver cómo la evolución y el aprendizaje que todo eso te da y el autoconocimiento. Porque otra cosa que yo decía y lo pensé haciendo mi curso era, uno inicialmente cree que el azúcar es el problema. Entonces tú dices, soy adicta al azúcar, ese es mi problema. Y cuando destapas esa caja, cuando quitas el tapón de la adicción al azúcar, lo que abres es una caja de Pandora de cosas que tenías guardadas, de cosas que estabas llenando con el azúcar y empieza a salir esa vaina y es como terapia. Por eso es muy recomendable que en procesos como estos te acompañe siempre pues de un profesional, un psicólogo idealmente, y si no tienes los recursos, porque vamos a ser honestos, todo el mundo recomienda ir al psicólogo, tener un terapeuta de manera corriente es muy costoso, es un privilegio. Entonces, igual, amarrarte a libros de autoayuda, contenido de crecimiento personal, todo este contenido que hay mucho, gratuito, podcasts, libros, videos de YouTube, lo que sea, pero estar ahí siempre alimentándose y agarrándose y absorbiendo esa información, porque si vas y le preguntas a la vecina o a fulanita o a Pepito, seguramente te van a decir no, o sea, desde el desconocimiento pueden darse juicios que simplemente lo empeoran. Entonces, pero pues para volver al tema, sí, estoy 100% de acuerdo que es todo una cuestión del diálogo mental y el pensamiento que hay detrás de la acción. Sí, el diálogo interno que muchas veces nos machaca y por eso mismo agradezco que seas tan generosa contigo misma, que abraces tu vulnerabilidad, que sepas que, bueno, que hay veces que no estamos en nuestro centro y que es cierto que a lo largo de este proceso vamos variando mucho, no sé tu opinión, pero yo al menos en mi caso personal, comentabas antes, ¿no? Esto no es cuestión de pertenecer a un enfoque, ¿no? Ni real fooding, ni keto, ni paleo. Sí que es verdad y creo, por lo menos en mi caso, que te ayuda al principio. Yo me consideraba real foodie y bueno, y creo que me ayudó pertenecer a esa comunidad porque cuando tienes un objetivo y ves a gente que está trabajando por lo mismo, es como que te apoya, ¿no? Porque muchas veces en tu casa, sobre todo si no vives solo, cuentas con pocos apoyos, o sea, entonces sí que me parece importante a la hora de empezar, a lo mejor contar con esa comunidad, ¿no? Sí que también es cierto que a lo largo del tiempo luego me he ido desligando un poco, porque lo que tú dices, o sea, vas un poco más hacia tu alimentación consciente y quitándote un poco lastre de encima, sin sentir culpa por no hacerlo todo perfecto, por no cumplir las reglas de tal o cual grupo. Es como, no, ahora voy a conectar yo conmigo misma y bueno, voy a ser un poco transgresora. No pertenezco ni a esto, cojo un poquito de aquí, esto me funciona, esto no, pruebo. Y en ese sentido me gustaría preguntarte también por estrategias o tips que a ti te hayan funcionado, porque creo que al final esto del hambre emocional está a la orden del día y lo que tú dices, pues al final para cubrir nuestros vacíos, la mente que está ahí en las preocupaciones del futuro, muchas veces recurrimos a
pues eso, a la comida. Entonces, no sé si hay algo que a ti te haya funcionado en concreto, aparte de la alimentación consciente. Sí, pues mira, yo la verdad te lo juro, es que la cantidad de información y teorías que he consumido sobre este tema, tratando de entender qué es esto de la adicción a la comida o todas estas cosas, me he topado con distintos y dentro del crecimiento personal, porque muchas de estas cosas las he descubierto en lugares que no tienen nada que ver con el tema de la comida, sino de puro crecimiento personal. Hay una hipnoterapeuta que se llama Marisa Peer, que me parece súper chévere, porque ella pues nada, es hipnoterapeuta de gente famosa y rompe muchas adicciones y patrones un poco tóxicos de relaciones, de personas que son adictas a las drogas literalmente y a muchas cosas. Y ella dice algo que me gusta mucho y es el origen de toda adicción es la falta de conexión, la falta de sentido de pertenencia, de sentir que perteneces a algún sitio. Entonces, eso que mencionabas al inicio, como de encontrar una comunidad, eso precisamente es lo que yo creo que ayuda a las personas. Yo creo que no se trata de si sigues la dieta keto o paleo o el real fooding o te vuelves vegano. Es ese sentido de pertenencia que te da, pertenezco a algo, hago parte de algo, conecto con esto. Eso es lo que te llena el vacío, no la dieta X o Y o Z. Es ese sentido de pertenencia. ¿Qué sucede? Que muchas veces estas comunidades están en la pantalla. Es algo que en tu vida real, en tu día a día no percibes. A mí me pasó totalmente porque yo pertenecía a toda esta comunidad super real fooder, también medio onda keto, muy, muy de ese lado, y me sentía 100% hacia parte porque era lo que consumía, yo veía y todo el mundo estaba en las mismas. ¿Qué pasó? Cuando empecé a salirme de eso y a decir, listo, mi vida que vivo en el día a día, voy a la oficina, hago esto, salgo después a comer con una amiga, para estas personas soy una alienígena por la manera como veo la alimentación. Y nuevamente te desconectas. Eso a mí me pasó muy fuerte, fue como un choque de agua fría a una realidad que es, pues que realmente está allá afuera. Entonces, creo yo que si bien es muy importante encontrar comunidad y las redes sociales hoy nos permiten hacerlo de una forma mucho más fácil, es súper importante que eso no nos desconecte de nuestra verdadera comunidad, es decir, familia, amigos y un montón de cosas. La otra vez yo me acuerdo que había una influencer de dieta cetogénica que decía, no, yo he dejado de ser amiga de muchas personas porque no entienden mi estilo de vida. Y yo por dentro me decía, listo, creo que dentro del rol de la amistad deberían entenderse estas cosas, pero qué fuerte tú cortar una amistad porque no llevan el mismo estilo de alimentación. Me parece algo fuerte. Entonces, bueno, por un lado creo que la comunidad es importante teniendo en cuenta que lo principal, que las conexiones principales que tenemos en nuestra vida son las inmediatas, tu familia y tus amigos, y ese núcleo del ser hay que cuidarlo. Y ahí no importa, no puedes volver como un tema de discusión y un tema político la comida, porque se vuelve algo así, un tema como si tuvieras que defender a capa y espada lo que haces y cómo lo haces, ¿no? No importa, tú haces lo que te sirva a ti y ya, que es retador, pero un poco soltar ese apego emocional, porque nuevamente, estás tratando de desapegarte emocionalmente a algo, pero te estás apegando emocionalmente a otra cosa y estás ligando tu identidad a esa otra cosa, después puede que te vuelvas a romper. ¿Por qué razón? Digamos que te identificas con la dieta cetogénica por un año. ¿Qué pasa el día que ya decides dejar de hacerla? Te desconectas, ¡pum! El vacío vuelve a llegarte con toda. Entonces es un poco como aislarte y entender que no eres solo lo que comes. O sea, hay muchos aspectos de la vida que juegan ahí. Entonces, como recomendaciones y tips, creo que daría ese, encuentra tu comunidad sin descuidar tu comunidad real, de la vida real. El segundo tip que yo podría darle a una persona que quiera como entender mejor su manera de comer es
todo el tema de mindfulness y meditación. Estar presente y decir como qué es lo que me está pasando, como lograr mirar hacia adentro, que eso requiere mucho trabajo, pero es tan sencillo como, listo, te vas a sentar a comer. ¿En qué momento probaste la comida? ¿Te alcanzaste a sentar? Respira 2 veces, huélela, saboréala, como conéctate con el acto de comer para que empieces como a involucrar todo, mente y cuerpo en el acto de comer. Como que sea un momento 100% mindful, donde hay una conexión, sí, mente, cuerpo, comida. Lo otro que creo es aprender el tema de gestión emocional e inteligencia emocional. Esto a mí me parece que debería ser una materia de primaria que no nos enseñan. Primero creemos que está mal estar mal. Es decir, a mí me desespera que la gente me pregunte que cómo estoy y uno tenga que responder, estoy bien o estoy mal. ¿Cómo así? Hay muchos estados. Uno puede estar feliz, uno puede estar tranquilo, uno puede estar aburrido, uno puede estar triste, estresado, ansioso, con miedo. O sea, es como una gama de colores que estamos viendo en blanco y negro. Y precisamente por esa falta de conexión con nuestras propias emociones, nos da un nombre emocional porque ni siquiera sabemos identificar la emoción. Estamos tristes y muchas veces no sabemos que estamos tristes. O estamos estresados y muchas veces no sabemos que estamos estresados porque estamos en otro cuento, en otro lugar, en otro momento, que estamos en una desconexión total. Entonces creo que saber hacer una pausa, muchos ejercicios que te traigan al aquí y ahora, donde puedas observar qué es lo que te está pasando y empezar a tener herramientas. Por ejemplo, yo sé, ahorita particularmente, pues cuando estamos grabando en esto, febrero del 2021, que seguimos en medio de una pandemia, el tema es que es como estamos escalando la parte más difícil de la montaña, porque muchas personas que lidiamos con este tema de la comida, ha sido, por ejemplo, para mí, uno de mis detonantes es la soledad. La soledad para mí es detonante del tema alimenticio. Y ahorita estoy con toda, o sea, estoy conviviendo en mi casa con mi sombra. Yo le digo así, como con mi lado, que es muy vulnerable ante estas cosas. Entonces, digamos que esta situación particular lo vuelve retador, porque no son condiciones normales, pero digamos en condiciones normales y uno las puede adaptar a esta realidad, es entender un poco, y para eso es fundamental observar cuándo estás acudiendo a la comida, bajo qué circunstancias, porque puedes empezar a notar patrones. Yo, por ejemplo, lo noto mucho, me da en la soledad y en el aburrimiento. Entonces ya sé que, oiga, estoy sola y aburrida y apenas me da el impulso, por ejemplo, de ir a picar, porque me da mucho esa como comedera emocional que quiero picar. Y esto no tiene nada que ver con el azúcar. Yo me puedo comer y me he comido 200 gramos de almendras o de anacardos, creo que le dicen en España. Como ese picoteo que me libera la ansiedad, pero me he dado cuenta, listo, en estos momentos es cuando coges tu teléfono y llamas a alguien con el que no hablas hace rato. Entonces llamo a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, no me importa quién sea, llamo a alguien y esto inmediatamente te cambia la sensación en la que estás. Te da esa sensación de no estás solo, te da algo de entretenimiento, te saca de ese bucle mental en el que empiezas a entrar, porque esa es como la puerta. Cuando tú sientes el campanazo es la puerta de un bucle mental. Una vez tú entras, una vez tú vas a la cocina, una vez tú empiezas, vas a entrar en un bucle que salirte es difícil. Si antes te aíslas y dices, listo, esto es un patrón, voy a hacer algo. Algo que a mí me servía mucho antes era irme al gimnasio o ponerme los zapatos y salir a caminar a la calle. Y me ponía un podcast y salía a caminar a la calle. Me servía muchísimo. Y me compraba una botella de agua con gas y ya, como que todo estaba bien, pero necesitaba salir de la casa. Ahorita en invierno, pandemia, es como, a veces lo intento, me da mucho frío, pero a veces igual salgo a caminar, me ayuda muchísimo salir a caminar, pero es un poco el hecho como de, yo tengo una teoría, y esta es una teoría 100% como de mi onda energética, espiritual, y es que la ansiedad
es un exceso de energía, como que tú quieres que algo pase y no está pasando, como que hay la energía que tienes y lo que estás actuando, no hay una coherencia. Entonces tienes como mucha energía, quieres que algo pase y no está pasando, entonces la puedes reflejar en algo, como en comer, pero si te pones a hacer algo, si te ocupas, si desocupas el cajón de tu mesa de noche o arreglas el closet o te pones a bailar, seguramente esos niveles de ansiedad van a bajar. Porque es cuando estás solo ahí con tu mente, cuando dejas que ese bucle mental empiece. Entonces, creo que yo el mayor consejo que puedo dar es aprender a oírse mejor emocionalmente, como las necesidades emocionales. Es decir, ¿qué estoy buscando en este momento? ¿Estoy aburrida? ¿Quiero llamar a alguien? ¿O simplemente como que necesito hacer algo? Y aprender a identificar cuáles son esas actividades que te ayudan. La música es una cosa de locos. Yo cuando también estoy en bucle me doy cuenta que es porque no estoy oyendo música. Pongo una canción que me acuerda a momentos muy felices, como a la playa o lo que sea, me pongo a bailar y ya, cambió el estado mental con todo. Son cosas súper sencillas que nacen de conocerse y aprender a oír tu cabeza justo antes de que entre a ese, sí, es un bucle, no tiene otro nombre porque es una cosa que entras y es como un tornado que te absorbe. Entonces creería yo que esos son como mis 2 tips más grandes. El tema de comunidad, sin olvidar que la comunidad es la inmediata, y el tema de inteligencia emocional. Sí, la verdad que agradezco un montón que digas lo de identificar el pensamiento cuando te viene y sustituirlo por otra cosa que sea más placentera. Eso también lo he oído en muchos libros, ¿no? Que por ejemplo la comida. Pues, y se dice no solo para desvincularte de la comida, sino también pues para la gente que quiera dejar de fumar. Cuando tenga el pensamiento de coger un cigarrillo, bueno, pues piensa a ver qué actividad estimulante puedes hacer. Bueno, pues en ese momento en que te está viniendo esa tentación, ¿no? Ese gustillo por la comida. Lo que decías tú también antes, de pararse a pensar, a ver lo que tengo en el plato, comer conscientemente. Claro, esto una persona, ¿no? Con el ritmo de vida acelerado que llevamos dirá, bueno, estos son de perrofláuticas, ¿sabes? Que quieren aquí ya, y yo no tengo tiempo para estar comiendo lentamente, pero sí que me parece importante, porque yo según he leído, tu organismo te manda la señal de saciedad 20 minutos después de haber comido. Entonces, claro, ¿qué pasa? Y lo digo con autocrítica, porque soy la persona que más rápido come del mundo. Bueno, cuando estoy a lo mejor en comunidad, como dices tú, en grupo, pues como más lentamente, pues porque estoy disfrutando de la conversación o lo que sea, pero cuando estoy sola es verdad que como muy rápido. Y yo me di cuenta y me he dado cuenta de lo importante que es también lo que tú dices, pararse tranquilamente y darle tiempo al tiempo. Y sobre todo, para mí, yo siempre he pensado que mi curación, sanación total, si es que eso existe realmente, porque esto es algo que llevas un poco toda la vida y que vas arrastrando desde hace mucho tiempo, pasará en el momento en que empecemos a ver la comida como lo que es comida. O sea, como lo que sirve para nutrirte. Igual que la ducha sirve para ducharte y no estás pensando en, ay, necesito, ¿sabes? Es lo que más difícil me parece. Pero y por eso también un poco por retomar el tema de las dietas, no sé qué pensabas tú, pero por eso para mí no tienen tanto sentido, porque al final hablas de restricción, tu cabeza, no sé si te ha pasado, pero yo cuando he seguido una dieta es contraproducente porque más piensas en comida, o sea, tú te vas a dormir y ya estás pensando en qué vas a desayunar al día siguiente, ay, venga, a ver si ya a las 7, venga, a ver qué voy a comer, y luego ya pues está el chat meal ¿no? También que es como que para mí tampoco sirve, porque ya estás pensando toda la semana en que llegue el viernes para poder ahí sí que barra libre comerme todo lo que quiera. Claro, es como el ayuno. Hay muchas personas que les pasa eso con el ayuno intermitente. Entonces es un periodo de no comer, pero realmente todo lo que piensas es en comer. Entonces vuelve al diálogo mental. Todo se resume a un tema de tu mente, de qué tanto estás
conectado como mente-cuerpo y todo el diálogo que hay detrás. Por eso yo también, y de hecho yo he habido momentos donde he sentido eso que tú dices, que es la comida es comida, y me acuerdo, fue apenas dejé el azúcar, como que de una, esa primera vez que te digo en China, la nutricionista, todo empezó ahí, era divino, porque yo veía, te lo juro, yo veía la comida y decía, ¿qué es lo que más necesito para nutrirme? La disfrutaba porque me parece muy rico el acto de comer, pero solo comía cuando tenía hambre, cosas súper nutritivas, era súper rico, sin restricción, pero como con una conexión muy linda. Y me acuerdo que lo que yo siempre me decía a mí misma es, mira, uno come para vivir y no vive para comer. Y me lo repetía, y me lo repetía, y me lo repetía. Y de hecho, creo que es de esas cosas que voy a volver a empezar a repetirme todas las mañanas. Uno come para vivir y no vive para comer. Y sí es clave como tener eso en cuenta. La comida es comida. Y otra cosa que yo una vez decía en mi cuenta de Sin Azúcar Gracias, con respecto al azúcar, que es algo contraintuitivo, porque obviamente mi cuenta es de Sin Azúcar Gracias, adicción al azúcar, y la gente diría, no, dile no al azúcar. Yo también creo que uno tiene que hacer las paces, no solo con la comida, sino con el azúcar. Tú tienes, imaginémonos que el azúcar es un personaje en la película de nuestras vidas y es el protagonista. Estás de amores con el azúcar, es el protagonista y tienes una relación de amor. Si vas a terminar con el azúcar, tampoco se puede volver el antagonista que igual sigue teniendo un rol protagónico. No sé si me hago entender. Sigue siendo un rol principal, pero el malo, el que no podemos estar ahí, pero está haciendo un ruido y tiene un papel y una importancia gigante. Eso tampoco se puede volver. Lo que tenemos que hacer y lo que es ideal es volverlo un extra. Está por allá, ni idea qué está haciendo, de vez en cuando aparece por ahí, te dan ganas de un brownie, un postre, ok, chévere, quisiste sí, no quisiste no, pero no tiene importancia, no adquiere ese valor tan grande que se lo damos en nuestra cabeza, porque es que esa dimensión y esa importancia solo se la dan nuestros pensamientos en nuestra cabeza. A la hora, la verdad, es simplemente un pedazo de lo que sea, y si te lo comes una vez ocasionalmente no tiene nada de malo. El tema es esa prohibición tan fuerte que se da, esa culpa que lo rodea, esa satanización, la que termina siendo súper contraproducente porque te dan más ganas. Lo que resiste, persiste. Hay muchos maestros que dicen esto, que es lo que resiste, persiste, y es totalmente cierto. Entre tú más resistes algo, más lo vas a querer, y pasa con todo. Pasa con el niño que tu mamá te decía, no puedes salir con ese niño, ese más te gustaba. Y con todo pasa, la cabeza, la mente es curiosa, es así, nosotros creemos que sabemos más, pero no. Siempre es algo que no podemos entender del todo, entonces sí requiere mucho trabajo a nivel psicológico y mental para cambiar. Y mira que es muy curioso que en todas las preguntas volvemos a lo mismo, el discurso mental. Sí, el discurso mental y un poco también la sociedad, porque yo creo que la comida, por lo que decíamos, no se utiliza solo comida, sino como un acto, ¿no?, de celebración. Y luego también yo pienso que desde que eres pequeño, de siempre tus padres con la mejor intención del mundo, no hay que reprocharles nada, pero bueno, ellos en su falsa creencia de que es la hora de desayunar y hay que desayunar, es la hora de comer y hay que comer, es la hora de cenar, hay que cenar, y yo cada vez la verdad que estoy más de acuerdo con eso, con una alimentación intuitiva incluso desde pequeño, porque el niño no se va a morir de hambre, o sea, el niño cuando tiene realmente una necesidad de comer te lo va a pedir, y ya porque es que mucha gente también le coge asco a la comida porque puede darse el perfil contrario. Porque es que yo me pongo a pensar en una clase de barbaridades que a veces se hacen con la comida, de no te comes las judías, pues las tienes para cenar, no te las comes para cenar, pues para desayunar.
Claro, me parece un juego peligroso. Yo entiendo bueno, que hay que alimentar bien a los niños y que las verduras no les gustan mucho y hay que no forzarles a que a que las coman, pero bueno, creo que existen otras maneras. Hacérselo un poquito más atractivo, porque oye, un brócoli, pues a ti tampoco te gusta así a palo seco. No pretendas que al niño también. Házelo con una pizza o yo qué sé, alguna formita, pero no Sí, obligar. de acuerdo. A mí, de hecho me pasó, yo también he analizado mi infancia y es muy curioso porque a mí no me gustaba la comida, literalmente. No, no, la comida no era de esas personas, era la típica niña que era un dolor de cabeza que comiera. Esa era yo. No me gustaba nada, 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 no comía frutas, no comía verduras, no tomaba jugos. Si algo tenía alguna salsa, imagínate una pasta con salsa con tomates, no me la podía comer. Era extremo. Comía pasta sola al burro. Tampoco me gustaba la carne ni el pollo. O sea, era realmente muy complicada con el tema de la comida. Y bueno, eso también empieza, desde ahí empiezan cosas. Mis papás nunca me obligaron a comer, a comer algo que no quisiera, y eso lo agradezco. Pero entonces, ¿qué hacían? Decían, la niña tiene que comer algo y pues si solo quiere pasta y cereal, le damos pasta y cereal. La niña crece a punta de pasta y cereal, pasta y cereal, pasta y cereal. Y eso pues, ¿qué te hace? Empieza a que tu cuerpo empiece a irse por un lado que no es tan bien. Entonces, pero uno se reeduca. Yo hasta los 19 años no comía ni una sola verdura, pero es que ni una lechuga te comía. Y hoy en día son cosas que a mí me da risa porque digo, el día que alguien viva conmigo va a decir que estoy loca. Yo me puedo desayunar un plato de vegetales. A veces me levanto en la mañana y digo, tengo antojo de una berenjena. Sí, a las 8 de la mañana. Y como una loca me la como, en verdad, porque me encantan los vegetales. Como vegetales todo el día, pero eso es algo que se aprende y que uno va reeducando el paladar. Eso sí se lo atribuyo mucho al real fooding y como lo que promueve de reeducar ese paladar y entender que esa sensación que te da un ultraprocesado, un producto, es diseñado para que quieras más. Esos niveles de crunchy, todos esos niveles exactos de, no sé, de sensaciones que te dan en el paladar, los ultraprocesados están diseñados para que comas más. Entonces, sí creo en que uno puede reeducar el paladar, pero 100% seguir lo que tú dices, la alimentación intuitiva y desde pequeños. Entre más enseñes un poco a la persona que se come cuando se tiene hambre, cuando se está saciado, ¿no? Es muy lindo. Yo lo viví también en otra época de mi vida. Creo que la universidad, tal vez, me acostumbraba a que como que cuando comía era porque tenía hambre sin restricciones, pero cuando estaba ya saciada paraba y decía, no, ya, es que ya estoy llena porque voy a seguir comiendo. Y era súper natural sin nada y pedía si algo en el restaurante que lo empacaran porque a veces dices, no, el desperdicio de comida. Pues nada, uno decía que lo empacaran. Ya después con el tiempo fue que se empiezan a volver un poco raros los comportamientos, pero bueno, yo la verdad creo que con el tiempo trabajando, sé que estos espacios, estas conversaciones, hablarlo, oír a otras personas, pueden ayudar mucho a los procesos individuales de cada uno. Sí, reconectar un poco con tu nivel de saciedad, como decías, luego desmitificar los típicos desayunos, que oye, no hay nada de malo por desayunar una berenjena, como dices tú, y yo sé que suena raro, pero bueno, mira, para la gente que una berenjena no, un huevo o una tortilla, muchísimo más sano seguramente que cualquier cereal o cualquier ultraprocesado. Y por dejar un poco de lado también esta parte, ¿no? Más de comida, me viene a la mente ahora también, abriste un podcast como el que yo hago, pues tú abriste otro que se llamaba Conversaciones con la almohada y dije, jolín, qué chulo, ¿no? Qué guay el concepto. No sé en qué estabas un poco pensando cuando creaste eso y qué decisiones han surgido así en tu vida de estas conversaciones de noche con tu almohada.
Sí, sí, ese es un proyecto que tengo en stand-by porque pues a nivel logístico, y tú lo tienes y lo sabes, el trabajo que implica tener un podcast es muy grande y con todos mis proyectos pues toca poner algunos en stand-by. Pero Conversaciones con la Almohada nace de precisamente de la cuarentena, de un año súper raro, donde yo oía muchos podcasts y yo decía, ay, qué conversaciones tan chéveres. Y lo que más me gustaba era ese espacio de vulnerabilidad, de transparencia, de honestidad, que yo percibía, lo que te digo, el contenido que yo consumo está muy orientado a estos temas. Entonces yo decía, uy, qué bueno. Y después me ponía a pensar qué rico podría ser plasmar y manifestar esos diálogos que uno tiene con la almohada, que ahí es donde sacas toda la vulnerabilidad y realmente muestras qué es lo que para ti tiene importancia, cuál es ese dilema en el que estás. Dicen que lo que tú piensas antes de dormirte y al levantarte es lo que más tiene más importancia en tu vida. Entonces, esos momentos de antes de dormir son donde uno puede enfrentarse a un dilema, a un pensamiento, a un sueño, a un miedo, muchas veces miedos, son oro. Esos momentos son oro porque te indican, ahí está tu cabeza. Entonces dije, qué bonito es poder entrevistar a gente y preguntarles cuáles son esas conversaciones que te han trasnochado y pueden haberle dado un giro muy grande a tu vida. En mi caso, todos los giros importantes de mi vida se han dado así y son como esos, yo los llamo hitos, que son momentos que han cambiado todo, que fue el día que decidí renunciar a mi trabajo en Colombia para hacer mi máster, que me dio mucho miedo. Yo estaba trabajando en una multinacional con súper buen salario, muchas oportunidades de crecimiento y un día dije, no, me voy de viaje, me voy a ir a otro país, chao amigos. Da mucho miedo, da mucho miedo y uno dice, ¿a qué estoy renunciando? Y te entran todas las dudas. Y si no, ¿y qué pasa? Todo porque tu cabeza, y eso es algo que tu cerebro evolucionó para mostrarte todas las alarmas, porque para eso está diseñado, para ayudarte a sobrevivir. Entonces te dice todas las posibles alarmas y situaciones que te pueden hacer daño, pero realmente no, al final son situaciones hipotéticas. Esa fue una, en verdad han sido muchas, pero de esa me acuerdo mucho, la decisión de renunciar. Luego cuando decidí irme a China, porque nadie más de mi programa quiso irse, yo era la única, éramos 30 personas y yo dije, ¿cómo es posible que sea la única que me quiero ir a Shanghai? Mis papás les parecía que no tenía nada que ver, yo me acuerdo que mi mamá me decía, ¿y tú a qué te vas a ir a China? Mi papá me decía, ¿y tú por qué te vas a ir allá tan lejos si estás en París? ¡Qué delicia! Mi roommate, todo el mundo me decía, ¿China? Y a mí había una vocecita interna que solo salía en la noche, solo salía ahí solita que me decía, ¿por qué no piensa? Y son esos momentos como de valentía de oír esa voz. Creo que lo lindo del concepto de conversación con la almohada es cuando todo lo demás se calla, por fin tienes un espacio contigo misma de oír la voz interna que tanto callamos, que no deberíamos callarla tanto, pero la callamos por ruido externo, por el que dirán, por mil cosas, pero sale. Ahí cuando estás con la almohada es donde sale esa vocecita y te dice, mira, ¿y si hacemos esto? Y el oírla, por eso te digo, ahí esos momentos son oro y es muy lindo. Y me gustaba eso, compartir esos momentos que la gente cree, sobre todo cuando tú te pones a pensar, hay muchas personas que lidian con situaciones similares, el renunciar a un trabajo, el terminar una relación, bueno, no tengo ni idea. Hay muchas, digamos, situaciones que la gente debería aplaudir más, porque todo el mundo te aplaude cuando entras a una relación, cuando consigues un trabajo, cuando ese tipo de cosas, pero cuando te aplauden si terminaste una relación tóxica, si renunciaste a un trabajo que no te gusta, si cada vez que cierras esa puerta estás abriendo unas nuevas y eso no se le da la visibilidad que en mi opinión debería dársele. Así que por eso nació mi podcast, espero retomarlo pronto. Y sí, pero nace de ese momento tan íntimo
que se da antes de dormirnos. Jo, pues qué bonitas tus palabras. La verdad creo que es un bonito cierre también para esta conversación. No sé si con almohada, pero con esta pantalla a través de Zoom y para la gente que nos esté escuchando. Y bueno, ha sido maravilloso escucharte, Juliana. Te agradezco muchísimo que estés aquí hoy conmigo. Creo que ha sido una charla preciosa. Muy, no sé, muy desde el tú a tú, ¿sabes? Muy íntima, por decirlo así. Y muy generosa también por todo lo que has compartido, por quitarte capas y dejar al descubierto cuál es tu historia. Y no me gustaría terminar esto sin que nos contaras, pues, qué estás haciendo ahora, dónde podemos seguirte, dónde pueden encontrarte. Sí, Cuéntanos. bueno, no, gracias a ti. También el sentimiento es mutuo. Me gustó mucho esta conversación, así que gracias por la invitación. Y bueno, ahora estamos en varias cosas, pero estoy muy concentrada en alimentar mi comunidad de Sin Azúcar Gracias, mantenerla activa. Entonces, esa está en Instagram principalmente, @Sin Azúcar Gracias raya al piso. Y estoy empezando toda la parte de marca personal, que es Soy Juliana Silva, que es mi otra cuenta de Instagram, la cual está más alineada con el podcast Conversaciones con la Almohada, con mi nuevo canal de YouTube, que también va en esta misma línea, donde ya el foco es mucho más esas situaciones más personales y crecimiento personal, mindfulness, meditación. Entonces son como esas dos líneas. Sin Azúcar Gracias, que es el proyecto principal del azúcar, y ya toda la parte de crecimiento personal, mindfulness y todas esas cosas, que es ya mi parte personal, y es pues @Soy Juliana Silva en Instagram. Genial, Juliana. Pues muchísimas gracias. Un placer, de verdad. Ojalá algún día podamos ponernos cara en persona. Si esta pandemia nos deja algún día viajar. Y bueno, pues por mi parte nada más. Muchas gracias a vosotros también por estar ahí y nos vemos en otro episodio del podcast, como siempre.